Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo que está conformado por Melanie, Dayana, Karime, yo, Alicia, su servidora, y Javier. Este es el proyecto integrador de la materia de proyección y análisis de mercados, y vamos a iniciar. Primero que nada, una pequeña introducción. El presente proyecto integrador de aprendizaje de análisis de la materia de proyección y análisis del mercado, pues tiene como propósito que podamos aplicar todos los conocimientos que hemos adquirido con los datos, interpretación a lo largo que hemos hecho a lo largo del semestre. Y bueno, vamos a hacerlo en casos reales como lo son los dos que vamos a hacer el día de hoy, que son el de Century National Bank y Bell Group Medical Center. Con este se busca poder desarrollar la capacidad de identificar los problemas, poder analizar información cuantitativa y poder pues solucionar fundamentos. Y también lo que vamos a estar utilizando la herramienta es la de Excel. Vamos a iniciar con el caso número 1, Century National Bank. Este primero vamos a ir leyendo el planteamiento de este problema, que suponga que usted trabaja en el departamento de planeación del Century National Bank y le reporta a la señora Lambert que usted necesita hacer un análisis de datos y tenemos que recordar que el señor Slick es el presidente del banco, de modo que usted querrá asegurarse de que este análisis quede completo y exacto. Century National Bank cuenta con diversas ciudades de la región central y del sureste de Estados Unidos. Al señor Dan Selig, presidente y director ejecutivo, le gustaría poder conocer algunas características de sus clientes, como lo son su saldo de cliente, cuántos servicios bancarios van a utilizar con sus cuentas de cheques, que si vamos a utilizar el cajero automático y de ser así, qué tan a menudo va a ser, también si hay tarjetas de débito, quién las utiliza y con cuánta frecuencia. Ok, ahora información del caso. Este, Primero que nada tenemos lo que es la muestra, que son 60 clientes, además de que cada saldo cuenta con además del saldo que cuenta al final del mes pasado, también debemos determinar lo siguiente: el número de transacciones de cajeros automáticos del mes pasado, el número de servicios bancarios distintos, puede ser cuenta de ahorro, certificado de depósito, entre esas que utilizan los clientes, si el cliente posee alguna tarjeta de débito, si lo paga a intereses o no, o en la cuenta de cheques. Tenemos en total 4 sucursales, una está en Cincinnati, en Atlanta, en Kentucky y en Pensilvania. Aquí tenemos datos como lo son la media de la desviación estándar que vamos a estar determinando por las preguntas y puntos que vamos a realizar. Ahora seguimos con el conjunto de datos ya con los que ya habíamos visto anteriormente. Aquí está el conjunto de datos bancarios para este problema, como lo son el saldo, que es pues el dinero, la cuenta del saldo, el ATM, que son el número de operaciones mensuales en el cajero automático. Los siguientes son servicios, números de otros servicios bancarios utilizados, débito, que es la cuenta aquí en la gráfica, la cuenta de débito sí, el 1 es sí y el 0 es no. Y de intereses, de igual manera, intereses sobre la cuenta si sí o si no, igual con 1 o con 0. Y la ciudad, pues donde se abrieron la cuenta de las 60 cuentas. Aquí están todos los datos, como ven, saldo, ATM, servicios, débito, intereses y ciudad. Y la ciudad está dividida en 4, pues cada una tiene su propio número. Igualmente aquí están todos los datos para saber bien de qué vamos a estar haciendo. Y ahora sí, vamos con el punto 1, que dice: cuando Selig asumió el cargo como presidente de Century hace algunos años, apenas comenzaba el uso de las tarjetas de débito. A Selig le gustaría actualizarse en el uso de estas tarjetas, construir el intervalo de confianza de 95% de la proporción del cliente que los utiliza. La pregunta que nos hace ¿es razonable concluir que más de la mitad de los clientes utiliza tarjeta de débito con base de intervalo de confianza? Realiza el problema y redacta una breve explicación. Utilizamos de ejemplo el capítulo 9. Entonces, bueno, aquí los primeros datos que tenemos que sacar es la proporción muestral para de ahí pasarnos a la fórmula del intervalo de confianza de proporción de una población. Primero que nada, pues usamos Excel, hicimos las tablas de las gráficas de los datos de saldo, ATM, servicios, y bueno, aquí la que necesitamos en específico es la de débito. Entonces aquí utilizamos toda esta y de aquí sacamos los datos gracias al filtro que utilizamos, que fueron de 26 personas, y pues la muestra total son 60. Esos datos se necesitan para la proporción muestral. Entonces 26 entre 60 da igual a 0.43333.
Ahora, ya que tenemos este dato, ya podemos utilizar la fórmula de intervalo de confianza de la proporción de una población. Aquí ya sustituimos los datos, 0.4333 por 1 menos 0.4333 entre 60, esa la raíz. Y ya de ahí ahora sacamos el margen de error, que este se saca con el 1.96, que es el dato que sale del intervalo de confianza en la tabla T. Y este nos da 0.1254. Ahora para sacar los intervalos de confianza tenemos que sumarlos y restarlos por por la proporción muestral que es 0.4333. Y ya aquí nos salen los intervalos de confianza, como lo pueden ver. Pues aquí está el 0.308 y 0.5587. Ahora, como vemos, la proporción muestral de uso de tarjeta de débito es de 0.4333. El intervalo de confianza de 95 desde la proporción va de 0.388 hasta 0.5587. Y pues esto significa que estadísticamente no es posible poder afirmar que más de la mitad de los clientes utilizan la tarjeta de débito, ya que el intervalo incluye valores menores al 50%. Por lo tanto, Selic no puede concluir razonablemente que la mayoría de los clientes ya puedan utilizar este tipo de tarjeta. Ok, el siguiente es el punto 2 y bueno, también me tocó hacerla a mí. En los años recientes también se observó un aumento del uso de cajeros automáticos. Cuando el señor Selick asumió la responsabilidad del banco, el número medio de transacciones mensuales por el cliente eran 8. Ahora él cree que aumentó a más de 10, perdón. En realidad, a la agencia de publicidad que prepara comerciales de televisión para el banco le gustaría usar este dato para el nuevo comercial que están diseñando. Y ahora la pregunta es, ¿hay evidencia suficiente para concluir que el número de medio de transacciones por cliente es mayor a 10 por mes? ¿Puede afirmar la agencia de publicidad que la media es mayor de 9 al mes? Y bueno, para esto nos dice, utilicemos el nivel de significancia 0.05. Capítulo 10, prueba de hipótesis. Este es un tema que pues vimos mucho lo que fue en el semestre y lo estuvimos viendo mucho todos los pasos a seguir, entonces vamos a hacerlo. Primero que nada, hay unos datos específicos que necesitan hacer en Excel, bueno, que nosotros realizamos en Excel, que es la media y la desviación estándar. Esto pues aquí vamos a utilizar los datos de ATM, como ya sabemos. Entonces copiamos toda la tablita de la celdita, sí, la fila, y ya le pusimos a hacer la fórmula para sacar media y desviación estándar. Igualmente aquí del otro lado tenemos los grados de libertad que vamos a estar viendo más adelante en uno de los pasos. Igualmente aquí lo comento, pero vamos a verlo más adelante. Aquí. Bueno, los pasos a seguir son 6, como ya los conocemos, ya los hemos visto mucho. El primer paso es calcular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y bueno, la hipótesis nula es básicamente que es igual o mayor a 10, como lo dijo Selig, ¿sí? O es menor a 10, que es cuando no se cumple la hipótesis. Y bueno, ya tenemos la hipótesis hecha. El siguiente paso es el nivel de significancia, que ya lo conocemos, es 0.05. Después de esto tenemos el estadístico de prueba a utilizar. Utilizaremos el estadístico de la prueba T porque no conocemos la desviación estándar proporcional y trabajamos con una muestra pequeña. Por eso aplicamos la distribución de student. La desviación estándar pues ya la acabamos de sacar. Lo siguiente es el paso 4, que es lo que le estaba comentando anteriormente de la regla de decisión. ¿Cómo sacamos los grados de libertad? Primero que nada, pues sabemos que grados de libertad es n-1, son 60 datos total, entonces serían 59. Y aquí, como vemos en la tabla de T, ya buscamos entre 69, está aquí la línea, y el 0.5 de nivel de significancia, y eso nos lleva a que T vale 1.671. Que ya teniendo esto, ya podemos pasar a tomar la decisión y hacer los problemas, resolver los problemas, que utilizaremos la fórmula de T-Student, que es media menos población entre desviación estándar y número de muestras. Entonces, ya aquí sustituimos la T, pues como ya vieron, acá sacamos la media, nos dio 10.3, entonces la agregamos menos 10, que es la hipótesis de cuántas según Selig se usan, entre 4.295, que es igual a la distribución estándar que ya realizamos, que sacamos con Excel, y de esto, la raíz cuadrada de 60, que es
0.7459. Esto nos da un total de 0.5441. Y como vemos aquí tenemos la tabla T, la zona de aceptación y de rechazo. Entonces con esto podemos interpretar que, como ya vemos, tenemos el valor calculado de 0.5441 es menor al valor crítico, o sea, el que la hipótesis nula se acepta, y se rechaza la hipótesis alternativa. O sea que sí ha aumentado el uso de cajeros automáticos. Hola, buenas tardes, yo soy Melanie Patricia Barrera Naya y me tocó el problema 3 y 4. El banco tiene sucursales en 4 ciudades distintas: Citadina, Atlanta, Georgia y Pensilvania. El señor Seal le gustaría saber si hay alguna diferencia entre los saldos medios de los cheques de 4 sucursales, si hay diferencia en cuáles sucursales se presentan, utilizando un nivel de significancia de 0.5%. Lo primero que hicimos fue acomodar toda la información en una tabla que ya teníamos. Después de haber hecho eso, filtramos todas las ciudades distintas. Como pueden ver aquí, son esas 4 tablas. Después de haber hecho eso, separamos los servicios de cada tabla y los pusimos en otra tabla. Ya después de haber hecho eso, vamos a Excel, a datos y luego análisis de datos. Buscamos análisis de variancia de un factor, le damos clic y ahí nos dice cuál es el rango de entrada y seleccionamos todos los datos de los saldos y luego nos pregunta si tenemos rótula, que es 0.5. Solo lo ingresamos a la tabla. En la misma tabla también nos pide un rango de salida. Ya nada más seleccionamos un espacio en Excel que esté vacío y ahí ingresamos todos los datos. Ya nada más le ponemos aceptar y ahí nos da prácticamente todo el problema. Ahí podemos ver cuál es el promedio de cada. Problema 4 dice que el señor Silga también tiene un interés en los cajeros automáticos del banco. ¿Hay alguna diferencia en el uso de los cajeros automáticos de las sucursales? En este problema prácticamente es lo mismo. Tenemos que vaciar todos los datos a una tabla. Después de esa tabla filtrarla por ciudades y después de eso nada más separar los servicios de los cajeros y ponerlo en otra tabla. Aquí prácticamente es lo mismo que hicimos en el otro problema, que es vamos a Excel, vamos a análisis de datos, buscamos análisis de variancia de frecuencia, que es lo primerito que te viene ahí, y luego seleccionamos todos los datos de los cajeros y luego le ponemos el rango de 0.5 y ya nada más nos pide que un rango de salida que le ponemos, que nada más es seleccionar otro pedazo de Excel que esté vacío para que se pueda hacer la problemática. Aquí podemos ver que que la F calculada y la F crítica, que eso es lo que nos está pidiendo. Ahora yo les voy a explicar el punto número 5, que es del caso Century National Bank, el cual en este apartado pues se nos pidió analizar si los clientes que tienen tarjeta de débito utilizan los cajeros automáticos de manera diferente a los clientes que no la tienen. Para poder responder a esta pregunta y a este punto número 5, pues aplicamos una prueba estadística que se llama prueba T, pero de 2 muestras independientes, lo cual pues sirve para comparar promedios de 2 grupos distintos. En este caso, los grupos fueron clientes con tarjeta de débito y clientes sin tarjeta de débito. Seguimos. La pregunta del punto número 5 dice: asimismo, los clientes que poseen tarjetas de débito
tienden a usar cajeros automáticos en forma distinta a los que no la tienen? Bueno, basándonos en el capítulo número 11, pues retomamos que primero obtuvimos los datos del archivo del caso, que fue lo que se planteó. Encontramos que el grupo con tarjeta de débito tenía 26 clientes, con un promedio de 10.23 usos de cajero, mientras que el grupo sin tarjeta tenían 34 clientes, lo cual da un promedio del 10.35. ¿A qué vamos con esto? Bueno, como podemos ver con estos datos, las medidas son muy parecidas, pero para comprobarlo estadísticamente realizamos la prueba T, que el segundo paso, pues la hipótesis que planteamos fueron la hipótesis nula afirmaba que ambos grupos usan el cajero en promedio de la misma manera. La hipótesis alternativa decía que sí existe una diferencia entre los dos promedios. Pues después de ejecutar la prueba T, como ya habíamos dicho anteriormente, pues con varianzas desconocidas obtuvimos un valor que P es de 0.914. Este valor es muy superior al nivel de significancia del 5%, por lo cual es que es el que normalmente usamos. Pues a qué vamos con todo esto y qué significa esto. Significa que no hay evidencia suficiente para rechazar pues la hipótesis nula. En pocas palabras, pues no podemos decir que los clientes con tarjeta de débito usen los cajeros de manera diferente a los clientes que no la tienen. Los datos muestran prácticamente el mismo nivel de uso en ambos casos. Por lo tanto, podemos ver que el uso de los cajeros automáticos pues no depende si el cliente tiene tarjeta de débito o no. Ambos grupos se comportan de manera muy similar, como podemos ver en el punto número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como dice la conclusión, pues no existe evidencia estadística significativa para afirmar que el uso pues promedio de los cajeros automáticos sea diferente entre los clientes que tienen y no tienen tarjeta de débito. Así que pues en otras palabras, ambos grupos usan los cajeros de forma prácticamente igual, lo cual pues la media de uso es casi idéntica y la diferencia es tan pequeña que estadísticamente pues no es relevante. Lo podemos ver en el apartado de conclusión. Así que el punto número 5 quedó resuelto respondiendo a la pregunta que era: ¿los clientes que poseen tarjetas de débito tienden a usar cajeros automáticos en forma distinta de los que no las tienen? Y respondiendo, no, es completamente casi pues similar, es irrelevante, no es relevante pues tener eso. Gracias. Hola, mi nombre es Karime Luna y el día de hoy les presentaré el punto número 6 de nuestro PIA. Bueno, iniciamos. Utiliza el saldo de cuentas de cheque como variable dependiente y como variable independiente el número de transacciones en cajeros automáticos, el número de servicios de empleados, si el individuo tiene tarjetas de crédito y si paga intereses en cuentas en particular. Indica un reporte que las variables parecen relacionarse con el saldo de cuentas y si explican si bien la variación de los saldos de cuentas se deben emplear todas las variables propuestas en el análisis o pueden eliminarse en algunas. Digamos que esta es nuestra duda, entonces les voy a dar una breve explicación para ver a qué conclusión llegamos, ¿ok? Bueno, aquí nos dice que la empresa de distribución de equipo médico desea evaluar si existen diferentes significativas en tiempos promedio de entrega entre sus diferentes rutas. El objetivo principal es determinar si el desempeño logístico es consistente o si alguna ruta representa retrasos que puedan afectar el servicio al cliente. La empresa cuenta con registros de tiempo de entrega en minutos para 4 rutas diferentes. El nivel de significancia establecido viene siendo de A igual a 0.05. Ok, aquí nos dice que quieren saber si el saldo que tenemos depende de los movimientos que hacemos en cajeros de servicios, viendo si son de débito y sus intereses. Lo que hicimos fue meter a un Excel todos nuestros datos, donde Y son todos los datos y X son todas las variables que tenemos y también los rótulos que vamos a escoger de las salidas ya para finalizar y podamos aceptarlo. Ok, pero aquí nada más lo que nos está pidiendo es la pura rotulación, así que nada más vamos a enfocarnos en eso.
y también sacamos las hipótesis. En este caso, la hipótesis nula viene siendo los tiempos promedio de entrega, que son iguales en todas las rutas, pero también tenemos la hipótesis alternativa. Al menos uno de los tiempos promedio viene siendo diferente. Entonces, con base en los resultados del ANOVA, se determinó que las rutas no presentan el mismo tiempo promedio de entrega, lo cual indica fallas o diferencias en entregas de procesos. De logística. La empresa deberá revisar disponibilidad de vehículos en los cuales las rutas de retraso. Digamos que esto va a afectar la carga de trabajo, las distancias, el problema de tráfico o la planeación, y pues digamos que de esta manera podremos ver un poquito más el desempeño del personal a la hora de la entrega. La identificación de estas variaciones permite establecer estrategias para optimizar y mejorar el servicio. Obviamente sabemos perfectamente que a lo largo de un servicio y al momento de presentar una logística pueden haber ciertas variaciones, pero creo que viendo un poquito los resultados que obtuvimos, no es tan necesario o tanto problema al momento de generar una logística mejor cuadrada para que en este caso tengamos una mejor atención al cliente. Digamos que podemos implementar esta estrategia. Nos vemos, muchas gracias. Hola, yo soy Javier, yo les voy a hablar del caso número 2, el caso Bray Government Medical Center, que dice lo siguiente: la señora Grace Dixon es gerente del Centro de Atención de Emergencia del Bray Government Medical Center. Una de sus responsabilidades es tener enfermeras suficientes para que se atiendan con plenitud a los pacientes. Es muy estresante para los pacientes esperar mucho para recibir atención de emergencia, aunque sus necesidades no sean de vida o muerte. La señora Daisy reunió información de lo siguiente respecto al número de pacientes durante las últimas semanas. El centro no atiende los fines de semana, solamente atiende de lunes a viernes. Ok, en el punto número 1 nos dice la pregunta: da la impresión de que hay algunas diferencias en el número de pacientes atendidos al final de la semana. Si lo hay, ¿cuáles días pueden ser los más ocupados? Y nos pide que redactemos un reporte del número de hallazgos que tenemos, pues los días con mayor hallazgos. En la tablita de la mano izquierda vemos todos los datos del Medical Center, ordenados por fecha, día y número de pacientes. Nosotros, para poder analizar todos estos datos, o sea, ordenarlos, tenemos que filtrarlos de lunes a viernes y sacar su ANOVA. Es decir, tenemos que ordenar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y ordenar todos los datos de lunes, martes, miércoles y así sucesivamente para poder pasar al siguiente paso. Ok, después en este paso nos da lo que viene siendo un resumen después de sacar su ANOVA y sus análisis de factor, con el día lunes con una suma de 147 con un promedio de 36.75, el día martes con una suma de 108 con un promedio de 27%, el día miércoles con una suma de 105 con un promedio de 26.25, el día jueves con una suma de 102 con un promedio de 25.5 y el día viernes con una suma de 135 con un promedio de 36.75. Y en el análisis de varianza, el entregrupal nos da una suma de 411.3 con un promedio de 102.825. Y pues vemos que en conclusión que los días lunes y viernes tenemos un mayor flujo de pacientes, con un promedio mayor el día lunes con un 36.75 de pacientes y el día viernes con un 33.75 número de pacientes. En conclusión, vemos que los días lunes y viernes tenemos un mayor flujo de pacientes y pues en este caso el día lunes tendríamos el mayor número de pacientes con un 147 con un promedio de 36.75. Y bueno, esto sería todo para poder concluir. Pues hacemos una conclusión. La realización de todo este proyecto integrador de aprendizaje nos permitió y nos ayudó a poder aplicar de forma práctica los conceptos teóricos de la materia de proyección y análisis de mercado, pudiendo fortalecer toda la comprensión y el proceso analítico y la importancia del manejo de los datos para la toma de decisiones. Realmente a mí me pareció muy interesante porque realmente nunca me había puesto a pensar en cómo es todo el proceso de ventas y cómo se relaciona de una manera pues verdaderamente directa hacia la mercadotecnia
Como lo digo, este nos ayuda pues a poder contribuir en estrategias mucho más eficientes para el desarrollo de habilidades clave que, como ya lo comenté, está muy relacionado a nuestra carrera, que es el ámbito de la mercadotecnia y gestión de la imagen. Eso sería todo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, maestro Leonel, por todo el apoyo y muchas gracias por la materia. A mí me gustó mucho. Gracias.